Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Javerim, en el programa del día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Talmud Sefirot, donde estamos estudiando el libro del Ari Etz HaChaim por medio de la interpretación de Rabbi Yehuda Ashlag en su libro Talmud Sefirot y su sección de Or Penimi. En la última clase hemos dejado en el punto donde dijimos desde Atzmutó, desde la esencia del emanador, se expande el Shefa, la abundancia. No sabemos nada del Atzmutó, de la esencia emanador, pero sabemos las propiedades que salen de la expansión de la luz que salen de él. Y hablamos que tienen dos propiedades. Unas propiedades de otorgamiento y otra propiedad de recepción. La propiedad de otorgamiento son las propiedades similares a la propiedad del creador, donde el objetivo de la creación es de dar y bienestar y dar plenitud y goce a todos los seres creados, y también se expande de él el deseo de recibir. Hemos hablado que esta propiedad del deseo de recibir es esa adición de forma, no es una propiedad que posee el creador, pero es una propiedad que sale de él. Esta propiedad de deseo de recibir, el cual se va a evolucionar por medio de 4 fases, que vamos a llamar Bejinat Aleph, Bejinat Bet, Bejinat Gimel y Bejinat Dalet, entonces va a llegar a su máxima evolución de su deseo y de su anhelo. Y explicamos también en las clases pasadas que el deseo y el anhelo, la propiedad de deseo y anhelo, es la propiedad del ser creado. Por lo tanto, el ser creado se crea cuando tenemos su máximo evolución de ese deseo de recibir. Entonces vamos a continuar leyendo el punto 50 del libro de Or Penimi. Vamos a leer y vamos a explicar lo que nos dice Rabbi Yehuda Ashlag, intentando explicar las palabras del Ari. Nos dice Rabbi Yehuda Ashlag: ahora podrás entender los 4 bejinos y grados que deben de haber en cada netzal. Primero, el Or se expande desde el Matzil como Or Jochma, conteniendo únicamente el deseo de recibir. Esto es Bejinat Aleph. Entonces el deseo de dar se intensifica en el Or y se expande Or de Hasadim. Este acrecimiento en hebreo se llama Idgabrut, se considera como Bejinat Bet. Entonces, este Or de Hasadim se expande intensamente, como se explicará más adelante, y esto es Bejinat Gimel. Después de las 3 Bejinot anteriores, aparecen completamente la fuerza del deseo de recibir incorporado en la expansión de la luz. Se activa y atrae Or Jochma una vez más. Esto completa el permanente deseo de recibir en el Patzub, que aparece como anhelo, es decir, cuando no había Or Jochma en el Patzub, sino Or de Hasadim, después de Bejinat Gimel, cuando el Netzal tenía activado anhelar el Or Jochma. Este es el anhelo que se determina el deseo de recibir en él y complementa sus vasijas de recepción que estaban ausentes en Bejinat Aleph. Por esta razón, las vasijas de recepción se complementan únicamente en esta Bejinat Dalet, también denominada Idgabrut Bet. Entonces lo que nos está explicando aquí Bahal Asulam, con la finalidad que el ser creado se crea, entonces tiene que pasar por 4 evoluciones o 4 propiedades, el cual llamamos de Bejinot o discernimiento. La primera Bejinat Aleph, es donde la vasija recién creada recibe
la luz del Creador. Pero esa recepción que recibe no porque ella lo desea, sino es controlado por el Creador porque Él quiere dar plenitud y goce. Pero ¿qué pasa? La vasija ve que existe una diferencia de propiedades entre ella y el Creador porque está recibiendo. Y entonces él es otorgamiento. Por lo tanto dijimos al principio, cuando hay una diferenciación de propiedad es una distancia, y ella no quiere distancia. Entonces ella se acrecienta en ella y ella efectúa la misma acción que el Creador, que es el otorgamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando ella genera el otorgamiento, la luz de recepción se elimina. Y sucede que la luz de recepción es la vitalidad de la vasija. Por lo tanto, en Bejinat Gimel, ella solicita una pequeña componente de un deseo de recibir. Esta luz que le va a dar la vitalidad, pero su máxima es otorgamiento. Y después, ¿qué sucede? Ya que recibió un poco para su vitalidad, desea y anhela más. Y anhela un 100%. Y ahí donde existe, y ahí donde se crean las vasijas de recepción, ahí donde se crea lo que se llama la Bejinat Dalet. Cualquier pregunta o consulta que ustedes tengan, entonces favor efectuarle al info@isaacchogron.es. Y seguimos leyendo la palabra del Rabbi Yehuda Shlag. Una vez que la Bejinat Dalet fue complementada en Sof, ocurrió en ella el Tzimtzum, es decir, la salida del deseo de recibir de Bejinat Dalet, causando la salida del Or de Ein Sof de ahí. Es decir, una vez que la criatura ha sido creada, una vez que Bejinat Dalet tiene el máximo evolución en su deseo de recibir, entonces ahí pasa el tzimtzum de la restricción. Es decir, una vez que ella estaba llena de esta luz de recepción, esta plenitud y goce que el Creador quiso otorgar por medio de su propio deseo de recepción, entonces ahí ocurrió el proceso que explicamos anteriormente, que es el tzimtzum, que es la restricción, que es cuando la luz se desprende de ella, se sale de ella. Y explicamos anteriormente que eso ocurre cuando ella quiere equivalerse al Creador, cuando ella quiere cambiar sus propiedades igual a su Creador, cuando ella quiere aumentar el deseo de otorgamiento igual que el Creador, sucede que en ella se desprende toda la luz, toda la plenitud y todo el goce que tiene, y entonces se mantiene vacío de esta luz, y esa propiedad se llama halal. Seguimos leyendo. Esto complementa la explicación de los 4 Bejinot que deben existir en cada Netzal. La Bejinat Aleph se domina Igablut Aleph o Jochma. La Bejinat Bet se domina Igablut Aleph o Binah. La Bejinat Gimel se domina Igablut Bet o Zeyanpin. La Bejinat Dalet se denomina Igablut Bet Malchut. Las 2 expansiones se consideran como masculinas porque ellas son la abundancia Shefa, que se extiende desde el Matzil. Itgabut Aleph es Shefa de Jochma, Itpashtut Bet es Shefa de Hasadim. Los 2 Itgabrut se consideran como 2 hembras, porque ellas son como un despertar de Netzal y la intensificación del deseo por su propio poder. El primer Gabrut es despertar en el Netzal por motivo del deseo de dar, que se convierte en raíz Shoresh para el Or de Hasadim. El Gabrut Bet es el despertar del Netzal por motivo del deseo de recibir, que se convierte en una vasija de recepción completa en Patzuf. Siempre es denominado Bejinat Dalet. Este Bejinat Dalet se domina el punto medio en el Sof, y sobre ella lo que se refiere el Ardi cuando dice se restringió
en su punto medio. Se dominó así para que sea una vasija de recepción para Or Ein Sof que es inmesurable e ilimitado. Entonces, cuando dijimos anteriormente, cuando el tzimtzum y la restricción se hizo en el punto medio, y ahí efectuamos la pregunta, ¿qué significa punto medio? Porque en el mundo espiritual no hay la propiedad de principio ni fin, y tampoco en el mundo espirituales poseemos geografías tercera dimensión para decir que existe un punto medio. Por lo tanto, el punto medio significa aquí la Bejina Dalet. Esas 4 fases, la última fase de la evolución de la vasija en su máximo anhelo de recepción. ¿Pero por qué le llamó un punto medio? ¿Por qué Rabino Yitzhak Luria llamó esa propiedad de Bejina Dalet como un punto medio? Porque si nosotros vemos el punto medio, ¿qué significa un punto? Un punto, si podemos aquí dibujarlo, el cual es un poco difícil, pero intenten imaginarse, tenemos un punto y alrededor de este punto tenemos una luz que está alrededor de ella de una manera inmesurable. La única figura geográfica puede ser para expresarnos a nosotros que había una unión entre la luz y la vasija, y la luz estaba conteniendo a la vasija de una manera inmesurable, es a través de un punto, donde tenemos un puntito y alrededor de él vemos donde se interconectan y donde existen toda la luz de Or Elión para dar plenitud y goce. Seguimos leyendo. Por esta razón se definió como un punto en el interior y en el medio de este Or, mientras el Or gira alrededor suyo y se adhiere a él desde todo su alrededor inmesurablemente. Solo así puede sostener el Or Elión de una manera intensa e ilimitada. Aquí en la clave nosotros que la luz estaba ilimitada y no estaba coaccionada. Y es lo que explicamos que pasó en Sof, donde la vasija y el oro estaban unidos de una manera infinita. Sin embargo, en la vasija de recepción, después del tzimtzum, en su descadenamiento, o sea, en los netzalim inferiores, hay vasijas que retienen su or en su interior. Eso significa que las paredes de los kilim, que son sus 4 bejinot, colocan un límite gevul y una medida en el or que incluye en ellos debido a su viut y debido a su grosor. Nos explican aquí nosotros, Baal HaSulam, que después que hubo el tzimtzum, existe una limitación y existe a esta luz. Y a esta limitación es lo que nosotros llamamos el aviut, el deseo de recibir. Y entonces va a limitar la cantidad de recepción de la luz. Entonces la luz va a recibir de acuerdo al deseo de recepción que tiene el ser creado. Antes no, antes era inmesurable, no había coacción en la cantidad de la luz que existe en recepción. Después que hubo el tzimtzum, después que hubo la restricción, entonces la cantidad de la luz que se recibe va directamente proporcional al deseo de ella. Y justamente en las paredes se colocan estos aviud. Sin embargo, en el Sof, donde Or y Keli están en una unidad simple que representa Él es uno y su nombre es uno, el Kli no limita este Or que sostiene. Entonces el Or es considerado como en Sof. Ahora explicaremos complementamente el significado del punto medio en el Sof. Hemos mostrado que no se refiere a un lugar y un ayo corporal y tangible, sino que la Bejina Dalet, que es incorporada en el Sof, se domina así para indicar su unidad simple con el Or Elión, y el tzimtzum que se efectuó en el punto medio ya ha explicado en el punto 40 anteriormente. Ahora bien, entonces lo que
explicamos ahorita aquí ese concepto de este punto medio, explicamos esta propiedad. Este punto medio significa la Bejina Dalet, que es la cuarta propiedad de recepción de recibir, donde existe la máxima evolución de un deseo de recibir. Y ahí hubo el Tzimtzum. Y lo definimos como un punto, porque un punto es la única figura que donde podemos ver que toda la luz puede rodearse alrededor de ella de una manera inmesurable. Y esto era la propiedad de Ein Sof, donde la luz y el Keli estaban unidos y estaban unificados. El secreto, Él es uno y su nombre es uno. Dijimos que Él significa la luz, su nombre significa su deseo de recibir, y los dos estaban en uno, una unidad, en Devekut. Y por ello, entonces, lo representamos como un punto. A Bejina Dalet. Continuamos entonces explicando el punto 60 de Baal HaSulam de Openimi. El término de distancia espiritual ya ha sido explicado en el ítem 30. Sin embargo, aclaremos que en Sof no había distancia entre el punto medio de Keli y Lo. Sin embargo, después que se restringió el Or en el punto medio, se descubrió un cambio de forma Shinui Tzura en el Or. Esto se debe que el Or Elión no tiene ningún deseo de recibir, sino que el punto posee la característica de deseo de recibir que se difiere de Or. Debido a su forma, Tzura, son diferentes, se considera que se encuentran tan apartados uno del otro. Y a esto es lo que Ari quiso decir la palabra separó. Dice, aquí estamos analizando un poco la palabra de Rabino Tzak Luria, que dice la palabra que se separó. ¿Qué significa que se separó? Cuando estaban en el Sof, en el infinito, y el Keli y la vasija estaban unidos y unificados, no había una diferenciación entre la luz y la vasija. Y como dijimos, el deseo de recibir estaba desactivado para no generar diferenciación y para que no generar un rompimiento en esta unidad. Solamente después que hubo el Tzimtzum, solamente después cuando la vasija quiso aumentar su deseo de unión, entonces generó en ella como consecuencia que se desprende la luz. Y una vez que se desprendió la luz, entonces se separa en dos entes. En luz, que era un deseo de otorgamiento, y entonces en el deseo de recibir, que es el Keli. Entonces solamente cuando hay el Tzimtzum, hay esa separación, pero antes no era visto o no era notario. Por lo tanto, es lo que significa que la palabra se separó, que esa propiedad se separó. Leemos el punto 70, que es el último del punto 3 del Ari, donde nos explica lo siguiente. Las cuatro Bejinot antedichas también se dominan cuatro lados. El Ari nos dice que aunque el Tzimtzum solo ocurrió en el punto medio, o sea en Bejina Dalet, el Or no obstante partió también del resto de los cuatro Bejinot. Esto sucedió porque no hay nada parcial en la espiritualidad, y así partió de las tres Bejinot. Es decir, nosotros explicamos anteriormente que había Bejinot Aleph, Bejinot Bet, Bejinot Gimel, Bejinot Dalet, y cada uno estaba investido de una manera distinta de la luz. También explicamos que en Bejinot Dalet es donde se hubo el Tzimtzum. Aquí nos explica Baal HaSulam algo nuevo, el cual nos explica el Ari, es que el Tzimtzum no solamente partió de Bejinot Dalet, también partió de todos los demás Bejinot, es decir, Bejinot Aleph, Bet Gimel, porque en la espiritualidad no hay parcialidad, no hay que suceda algo a Bejinot Dalet y a los restos Bejinot no existe. En resumen, hubo un desprendimiento tanto de Bejinot Dalet, tanto en Bejinot Gimel, tanto en Bejinot Bet y tanto en Bejinot Aleph, de una manera uniforme. Y esa es la palabra cuando dice el Ari que hubo el Tzimtzum de todos los costados.
vamos a ver que los costados se refieren a los Bejinot Aleph, Bet y Gimel. Con eso terminamos el punto 3 y ahorita vamos a entrar al punto 4 del libro del Ari. Entonces vamos a leerlo y después entonces vamos a ver la explicación. Y dice Rabino Yitzhak Luria lo siguiente en su libro Etz Haim. Entonces quedó un lugar vacante, avir, aire y un halal vacío justo en el punto medio. Este tzimtzum estaba uniforme alrededor de este punto medio y tal manera que este lugar de halal era circular por todos lados, completamente uniforme. No tenía forma de cuadrado ni de un ángulo perpendicular, porque en Sof también se había restringido de forma circular, uniforme a todos los lados. Vamos a explicar de acuerdo al Baal HaSulam qué significa perpendicular, cuadrado, circular, porque todo eso significa propiedades en los mundos espirituales. Como esas formas geográficas tienen sus propiedades, vamos a ver que análogamente en los mundos espirituales. Pero que lo que nos está explicando Baal HaSulam es lo siguiente. Explicamos anteriormente que una vez que aumentó el deseo de unirse con el creador de la vasija, se desprendió de ella toda la luz, toda la plenitud y el goce. Y aquí nos explica el Ari que una vez que se desprendió y que toda la luz que fue allá, entonces quedó un lugar vacante, el cual llamaremos aire, o en hebreo le llamaremos avir o halal. Y ver justo en este punto medio, como explicamos, por uno medio es Bejinat Dalet. Entonces vamos a ver la explicación, el punto 90 de Baal HaSulam en Or Pnimi. El punto 90 habla justamente cuando nos dice que este tzimtzum estaba uniforme alrededor de este punto medio, de tal manera que este lugar halal era circular. Nos explica Baal HaSulam. Significa sin característica de grande y pequeño. No debemos de sorprendernos por eso, ya que la adición de forma Shinui Tzura ha sido revelada en el punto medio debido a la salida de la luz en ella. Por consiguiente, las medidas menores fueron necesariamente reveladas, una menor que otra. Es decir, una vez Baal HaSulam, una vez que la luz se desprendió de una manera uniforme, ahí no debe de sorprendernos, porque una vez que la luz se desprendió, entonces se descubre en ella los distintos niveles de deseo recibir que estaban impresa en Bejinot Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Pero aquí vamos a generarnos Baal HaSulam una pregunta, y la siguiente. Por el cambio de forma de los niveles anteriores descritas, por ejemplo, la Bejinat Gimel es más pura que el punto medio, porque la medida de su deseo de recibir es menor de Bejinat Dalet. De modo similar, Bejinat Bet es más pura que Bejinat Gimel, porque su medida del deseo de recibir es menor que Bejinat Gimel, y Bejinat Aleph es la más pura de todas, y por ello se considera en su adición de forma Shinui Tzura, no es reconocido como la otra niveles. Así, tenemos una diferenciación entre grande y pequeño en los niveles. Entonces, ¿por qué dice el Ari que el tzimtzum era uniforme alrededor de este punto medio? Lo que nos está diciendo aquí Baal HaSulam es lo siguiente. Es decir, que tenemos 4 niveles en Bejinot Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Y tenemos cada uno en su degradación, en su deseo de recibir. Bejinat Aleph vimos que no posee ningún deseo de recibir. Bejinat Bet tampoco posee ningún nivel de deseo de recibir, porque su deseo de otorgamiento. Bejinat Gimel tiene un poco de deseo de recibir que le da la vitalidad. Y Bejinat Dalet tiene su 100% de su deseo de recibir. Por lo tanto, aquí tenemos diferenciación de un deseo de recibir.
Y si tenemos una diferenciación en su deseo de recibir, cuando la luz se desprende, la lógica nos dice que la luz tuvo que desprenderse de una manera no uniforme, porque hay una degradación distinta en su deseo de recibir, y la luz que llenaba era distinto en cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué dice que era uniforme? ¿O a qué se refiere que era uniforme? ¿Por qué la luz era uniforme que desprendió? Y una uniformidad significa que salió de la misma manera que Virginat Aleph, que Virginat Bet, que Virginat Gimel y Virginat Dalet. La respuesta a esta pregunta nos dice Baal HaSulam, es la siguiente. La respuesta es que Tzimtzum no transformó en punto medio en Sof. En otros términos, si el Or hubiera dejado el punto debido a su Shinutzura, entonces ciertamente se hubiera vuelto un Sof, es decir, a grado más bajo. Es decir, ahí en Virginat Dalet no pasó y no sucedió una propiedad que vamos a estudiar más adelante que se llama Sof, finalización. Es decir, el Tzimtzum no ocurrió porque había un Shinutzura, no porque había una forma distinta entre Or y Keli, aunque dijimos que sí tenía una propia diferenciación, pero estaba desactivada. Pero el Tzimtzum no se generó debido a esa diferenciación. El Tzimtzum se generó debido a que ella quiso unirse hacia el Creador, y como consecuencia al mismo se desprendió de ella la luz. Javier, el tiempo no ha terminado, por lo tanto vamos en el siguiente programa, vamos a continuar con este estudio. Que tengan una semana llena de plenitud, llena de goce. Y también recuérdense que entramos dentro de un periodo de Shovavim, de las semanas que empiezan con Shin, Vav, Bet, Bet, Yud, Mem, que son los acrónimos de los parashiot que vamos a leer desde el día de mañana hasta el mes de Adar, que son Purim. Y de acuerdo a la Rabbeinu Tzadok Luria, son fechas propicios para hacer la corrección y hacer el tikkun. Nos vemos en la próxima semana. Shabbat Tov.